Buenas noches, docente. En esta oportunidad presentaré el trabajo de investigación sobre la empresa Leche Gloria S.A., desarrollando para el curso de Gerencia de Evaluación Financiera. El objetivo principal de este trabajo es analizar las principales decisiones financieras de la empresa, especialmente aquellas relacionadas con sus inversiones, fuentes de financiamiento, capital de trabajo, flujo de caja y generación de valor. También analizaremos indicadores financieros como el BAN, la TIR, el EVA y el EBITDA, los cuales nos permitirán evaluar la rentabilidad y el desempeño financiero de la empresa. Leche Gloria es una empresa peruana dedicada principalmente a la producción y comercialización de productos lácteos. A lo largo de los años ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes en el mercado peruano. Su capacidad productiva y su presencia tanto nacional como internacional. La empresa inició sus operaciones en 1941 en Arequipa y posteriormente atravesó diferentes cambios empresariales hasta formar parte del actual Grupo Gloria. Un punto importante en su proceso de expansión fue la inauguración de su planta de producción en Huachipa en 1999, lo cual permitió fortalecer su capacidad operativa. Actualmente la empresa mantiene una posición de liderazgo en el mercado y ha desarrollado una estrategia basada en la diversidad, diversificación, la innovación y la expansión. Según el trabajo, en el año 2025 alcanzó una participación importante en el mercado de la leche evaporada. Antes de analizar las decisiones financieras de la empresa, es importante considerar el contexto económico durante el año 2025. La economía peruana presentó un crecimiento de PBI del 3,4%, impulsado principalmente por la recuperación de la inversión en el consumo interno y la exportación. Además, la inflación se mantuvo dentro del rango meta del BCRP, generando un entorno relativamente estable para las empresas. En cuanto a las inversiones, Leche Gloria cuenta con tres grupos principales: activos intangibles, activos tangibles y capital de trabajo. En el caso de los activos intangibles, se observa que en el 2024 alcanzaron los 14.467 miles. eh, en estos activos representan recursos no físicos y que contribuye al desarrollo de las operaciones de la empresa. Sin embargo, la mayor parte de la inversión se concentra en los activos tangibles, especialmente en propiedades, planta y equipo. En el 2025, en un rubro alcanzó los 1.652.260, los cuales demuestran la importancia de la infraestructura, la maquinaria y la capacidad productiva para el funcionamiento de la empresa. Respecto al capital de trabajo, este se mantuvo positivo durante los 3 años analizados. En el 2025 alcanzó los 354.855.000. Esto significa que las empresas cuentan con recursos corrientes suficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo, aunque se observa una disminución respecto al año 2023. En conclusión, la empresa concentra sus principales inversiones en activos físicos y productivos, lo que es coherente con una empresa industrial que necesita mantener una alta capacidad de producción. Ahora pasaremos a analizar cómo se financian estas operaciones. En cuanto al financiamiento, Leche Gloria utiliza una combinación de recursos propios y financiamiento externo. Dentro de sus obligaciones se encuentran los pasivos financieros, las cuentas por pagar y otras obligaciones relacionadas con sus operaciones. Un aspecto muy importante que durante el periodo 2023-2025 se observa un incremento de financiamiento externo, principalmente en las obligaciones financieras de largo plazo. Los pasivos financieros no corrientes aumentaron de 1.137.510 en el 2023 a 1.621.312 en el 2025. Esto evidencia que la empresa ha incrementado el uso de deuda de largo plazo para financiar una inversión, para financiar sus inversiones y operaciones. Sin embargo, también se observa un fortalecimiento del patrimonio. En el 2025 el patrimonio total alcanzó los 1.892.874. Por lo tanto, la empresa no depende únicamente del endeudamiento, sino que también cuenta con recursos propios que respaldan parte de sus actividades. En cuanto a los compromisos financieros, los principales pagos de largo plazo corresponderán
a los pasivos financieros que alcanzaron los 1.621.312, mientras que las obligaciones de corto plazo incluyen principalmente las cuentas por pagar comerciales. A continuación se analizarán los flujos de caja económico y financiero. Para el flujo de caja económico se consideran elementos como la venta, los costos variables, los costos fijos, la depreciación y el capital de trabajo. La depreciación se calculó considerando una vida útil de 12 años para las maquinarias y 18 años para las construcciones. En el caso del flujo financiero se consideró que la mitad de inversión fija sería financiada mediante un préstamo a 10 años con una tasa del 11% por un monto de 734.718.19. Posteriormente se elaboró la tabla de amortización y estos fueron incorporados al flujo de caja financiero. Según la proyección realizada, el proyecto presenta una inversión de menos 672.599. Durante los primeros periodos se observa un flujo negativo debidamente principalmente a la inversión inicial y a la etapa puesta en marcha del proyecto. Sin embargo, a partir del 2025 los flujos comienzan a ser positivos y se mantienen hasta el año 2030. En este último año se obtiene un flujo final de 1.416.388, en que esto demuestra que el proyecto tiene una recuperación progresiva y que en términos de generación de efectivo logra mejorar su comportamiento en el largo plazo. Sin embargo, es importante diferenciar entre generar flujo positivo y generar rentabilidad suficiente para los inversionistas. En este caso, en el proyecto tuvo un VAN negativo de 630.535.20. Esto significa que al descontar los flujos futuros utilizando un COT del 20%, el proyecto no logra recuperar la inversión ni generar rendimiento mínimo esperado. Además, la TIR fue de un 10%, mientras que el COT exigido era del 20%. Como la TIR es menor que el COT, podemos concluir que el rendimiento del proyecto no alcanza mínimo requerido por los inversionistas. Por lo tanto, bajo las condiciones evaluadas, el proyecto no resulta financieramente viable y se recomienda no aceptar la inversión. Otro indicador importante analizado fue el EVA o el valor económico agregado. Este indicador permite determinar si una empresa realmente está generando valor después de considerar el costo capital utilizado. En el caso de la leche Gloria, la rentabilidad del capital invertido mejoró de 3.42% en el 2024 a un 14.93% en el 2025. Sin embargo, en el CCPP o WAT también aumentó pasando del 31.62% al 39.55%. Como resultado, el EVA continuó siendo negativo del menos 28.20% en el 2024 y negativo menos 24.61% en el 2025. Aunque existe una mejora entre ambos años, el resultado sigue siendo negativo. Esto significa que la rentabilidad obtenida, la empresa todavía es inferior al costo del capital utilizado. En otras palabras, la empresa puede estar generando utilidades, pero estas todavía no son suficientes para crear valor económico para sus accionistas. Finalmente, analizamos el EBITDA, que permite observar la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de sus operaciones antes de considerar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Durante el periodo analizado, presentó una evolución variable. En el 2023 fue de 254.428. En el 2024 disminuyó a 139.428 debido principalmente al incremento de los gastos operativos y administrativos. Sin embargo, en el 2025 se produjo una recuperación importante alcanzando los 556.600. Esta recuperación estuvo relacionada con el crecimiento de ventas netas y la mejora de la utilidad operativa. Por lo tanto, aunque existe aspectos financieros deben ser mejorados, el desempeño operativo de la empresa mostró una evolución favorable en el 2025. Como conclusión, podemos afirmar que Leche Gloria mantiene una posición sólida dentro del mercado peruano gracias a su trayectoria y diversificación y capacidad productiva. Durante el periodo 2023-2025,
sus activos totales aumentaron 4.425.971 a